sea, el clímax de mi vida fue cuando me di cuenta de lo que me estaba pasando y a ese punto en el que sentí que al fin era libre. Para mí eso es como lo más grande que he hecho en mi vida, poder librarme de toda esta vaina oscura, porque fue full pesado. Humano Narrativo. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Humano Narrativo. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Aquí nos acompaña Emi, Dana. Mi nombre es Francisco Ordóñez, pero el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre unas letras que nos cuentan sobre la introspección, sobre el arte, sobre la música, sobre los recuerdos. Demos la bienvenida a Dom. Un aplauso, por favor. Gracias. Epa. Gracias, Dom, por estar aquí. ¿Cómo estás, Dom? Gracias por invitarme. ¿Qué tal esta noche? Estamos de noche. Estamos de noche. Es Estamos noche. de Es noche. Pues bien, Contexto. llueve, pero estaba full lindo y estoy bien, me siento tranquila. Ajá. Todo bien. Lindo. ¿Y ustedes qué tal? Qué bacán tenerte en este espacio. Sí. Justo Gracias. antes de grabar estábamos en un silencio. O sea, se sentía largo porque es silencio, pero en realidad apenas creo que fue un minuto de silencio, pero en fin. Y yo quería empezar diciendo que estoy súper emocionada de tenerte en este espacio porque te admiro profundamente desde los 11 años. Entonces, Wow. es bacán tenerte en propuesta de artista. Gracias. Porque obviamente yo te conocí en un contexto educativo, digamos, Ajá. ya, musical educativo. Y de hecho con Emi. Ajá, también. Yo entonces también es como estoy que- incluida en Emi el estuvo plan. incluida, ajá. Entonces es re bacano poder resignificar y transitar los nuevos Sí. presentes. Entonces, como yo a la edad en la que te conocí jamás hubiera imaginado que hubiésemos estado Claro, para nada. hoy aquí. Entonces es full bacán, así. Esta Es muy vez divertido. entrevistándonos. Qué Ay, qué loco. hermoso. Qué lindo. Cuéntanos, ¿quién es Dom en la actualidad? Porque estamos hablando de que Emi y Dana ya te conocían desde que eran muy chiquitas, desde el inicio de la Sí, adolescencia. Ah, literalmente, Entonces, sí. desde ahí hasta acá se ha caminado mucho, hay mucha trayectoria. Mm. ¿Quién es Dom actualmente? Dom es una artista ecuatoriana que se enfoca bastante como... líricamente me enfoco bastante en como conciencia, algunos temas de amor, pero no tan amor como de pareja, sino como una ley universal. Es como, o sea, he aprendido después de que nos conocimos en ese contexto, me pasaron unas cosas full fuertes que me llevaron a actuar diferente, proceder diferente, pensar diferente y tener diferentes perspectivas y opiniones acerca del mundo que me rodea. Ujú. Ujú. Y cuéntanos, entonces, tú hablas, por cierto, Dom lanzó un nuevo álbum recientemente que se llama Freedom. Ujú. Entonces, tú hablas de una liberación. Cuéntanos de qué te has librado o qué es lo que has ido soltando para sentirte finalmente libre. Gracias por esa pregunta y espero estén listos para la respuesta porque Chan, chan, chan. toda la historia que cuento en este EP se basa bastante en mi experiencia cuando fui a vivir en Australia. Cuando yo fui a vivir en Australia, obviamente fui sola, no tenía amigos, ni familia, ni nada. Toda mi familia y amigos estaban como a mensajes de distancia, pero físicamente yo estaba en un lugar sola. Ujú. Y Freedom es un EP que sí, obviamente habla sobre libertad y como que se nota sobre la libertad es mía y de qué me estoy librando. El contexto de esta historia es una manipulación psicológica, emocional y espiritual encargada, o sea, a manos de una persona en la cual yo confiaba mucho. Y como que abusó mucho de mi inocencia, de mi ingenuidad y de mi ignorancia también. Y hay cosas que ni siquiera puedo como explicar de esa historia, pero es muy fuerte. Logré liberarme de toda la manipulación fantasiosa que hay detrás de toda esta historia. Logré librarme del control
que tenía esta persona sobre mi vida y sobre especialmente mi espíritu y mi conciencia. Y para mí eso es como las mejores cosas que he logrado en mi vida. O sea, haber estudiado en Australia, graduarme, sacar esto, no es como el clímax de mi vida, ¿me cachan? O sea, el clímax de mi vida fue cuando me di cuenta lo que me estaba pasando y cuando llegué a ese punto en el que sentí que al fin era libre. Para mí eso es como lo más grande que he hecho en mi vida, poder librarme de toda esta vaina oscura, porque fue full pesado, o sea... Oye, Dom, perdón, ¿cuánto tiempo te tomó componer estas canciones y escribirlas? Porque tú hablas que fue en el proceso durante los 3 años que fuiste a estudiar allá, pero también fue después de un proceso de sanación. ¿Hace cuánto fue, digamos, el viaje? ¿Hace cuánto tiempo fuiste? Yo fui en agosto del 2017 y regresé el 1 de septiembre del 2020. Entonces, la manipulación inició, y me acuerdo perfecto, en febrero del 2018. And I know you're looking at this, so whatever. I'm free, thank you. She's free. El proceso de sanación inició, pudiese decir, o sea, fue muy fuerte porque en febrero del 2020 era cuando llegué al punto más bajo de mi vida. O sea, sufrí una depresión que pensé que nunca iba a lograr salir. Y tan fuerte que de verdad, o sea, intenté como quitarme la vida 2 veces. Entonces, yo salir de eso, porque eso es una esclavitud emocional y espiritual full Súper fuerte. heavy. Y o sea, todo eso inició como en el 2020, es como cuando llegué como a ese punto súper bajo. En febrero, es interesante, febrero pasan cosas. En febrero del 2021 es cuando al fin rogué que alguien me ayude, porque yo no, o sea... Ya no encontrabas herramientas para hacerlo, así. Ajá. Necesitabas ayuda. Y nada, les pedí a mis padres que me ayuden y me ayudaron a conseguir una terapeuta que no estaba, o sea, no era como una psicóloga convencional o clínica, sino como era una terapeuta holística. Y siento que eso siempre me ha ayudado más, he conectado más con esa rama, más que con lo otro. Y esta hermosa mujer me ayudó a entender lo que me estaba pasando y me ayudó a anclarme a la tierra, y porque yo estaba, mi mente y mi espíritu estaban en otras dimensiones, en dimensiones muy oscuras. El mundo astral que yo transitaba en esa época era muy denso. O sea, Omens cuenta un poco de eso. Es como mis sueños son muy lúcidos y como que yo recibo mensajes por medio de mis sueños. Y había mucha muerte en esa dimensión. Y cuando yo le contaba todo esto a aquella terapeuta, me ayudó a entender sobre la manipulación que estaba viviendo, porque cuando alguien es como... no está muy presente, es como... Y cuando uno es ignorante, ingenuo, es muy fácil de manipular y como... Básicamente Claro, hacerte está vulnerable. creer. Ajá. Y como era una persona que yo confiaba bastante, o sea... Es más heavy. Es más heavy, Claro. ajá. ¿Crees que el arte es un mecanismo de sanación? Primero que nada, antes que respondas, muchas gracias por expresar toda esa humanidad, porque al final de eso se trata el arte, ¿no? De cómo logramos retratar eso que sentimos, esas dimensiones que vivimos, que tú vives. Y por eso esta pregunta, ¿crees que el arte es sanador? Sí, totalmente. Eso es lo que me salvó la vida. O sea, y el cacao también. y la gana de seguir con vida. O sea, yo usé a la música como mi puente del oscuro a la luz. Y usé la música como... hay esto que se llama el journaling y todo. Y bueno, algunas canciones son más o menos un poco de eso. Pero sí, totalmente. La música es como... para mí una herramienta de sanación tan fuerte. Yo quiero consultarte, bueno, sumándome también como a la gratitud que menciona Francisco en este espacio, porque por ahí alguna vez me topé con una frase que decía, la idea no es no hablar de ello, sino poder hablar de ello
reconociéndote como una persona que ya no está en este espacio. Entonces, primero, o sea, que tú conviertas esto en un espacio seguro y que confíes esto no solo a nosotros, sino a las personas. O sea, es como dirigirnos a un propósito mucho más grande, que eso es lo que yo siento que tú transmites. O sea, ese es como, en esencia, el mensaje que está aquí. Entonces, nada, o sea, es súper especial tener esta conexión y este encuentro, porque aparte siento que es algo que la gente no menciona, ¿ya? O sea, es como del... estamos condicionados muchas veces a vivir este tipo de procesos de manera interna y en silencio. Entonces, es lo que me llama mucho la atención, lo que tú mencionas del clímax de tu vida. O sea, como que el clímax no es esto. Y es, no sé si decirlo irónico, porque llega un punto en donde la atención mediática se va acá, no a lo que viviste internamente, y etcétera. Entonces, ese es un punto para reflexionar. Lo que yo quería consultarte es, tú mencionas que la música y el arte te salvaron la vida. Yo quiero preguntarte cómo has ido transitando tu relación con la música desde que conectaste con la música, porque me gustaría también como cachar un poco ese lado de ti y hablemos de la infancia, porque tú has estado en esto, ¿no? O sea, como, ponte, yo me acuerdo, era siempre como Dom en la música y Samari así al baile. Samari es la gemela. Tiene una gemela. Sí. ¡Qué Tiene una loco! Hermosa, mi hermana. Sí. Entonces siempre era como, o sea, es justo esta presentación de toda la vida, como de Dom, música, por siempre. O sea, como que están ahí. Siempre estuviste, incluso desde tu infancia. Escuché que desde los 5 años tienes esa conexión. Sí. A ver, para terminar de responder, o sea, 5 años es lo que me tomó sanar, ¿ya? O sea, sigo sanando algunas cosas, yo sigo yendo a terapia. Es importante mencionar eso. Tomó 5 años, 5 años y medio, más o menos. Entonces, a ver, y la conexión con la música... Sí, inició a los 5 años por influencia de mi madre y era como que me interesaba bastante. Obviamente era como, sabiendo que mi mamá era artista, era como que, wow, yo quiero hacer eso. Pero creo que me desilusioné muchas veces. Y creo que cuando ya llegué a literal a sentar mis pies sobre la tierra y decir, yo quiero vivir de esto, yo diría que a los 18, porque yo quería ir a estudiar en la UTLA, me terminé yendo a Australia y estuvo bacán. Pero sí. ¿Y cómo ha sido este camino hacia la profesionalización? Porque es algo bastante complejo decidir, yo quiero dedicarme a la música y lo voy a hacer, y decides seguir ese camino. Obviamente hay todo un camino también de autoconfianza, de decir, yo confío en los productos que hago, yo confío en mi voz, yo confío en que vamos a poder trabajar en esto, y la mejor cosa que pudiste hacer es tangibilizarlo, ¿no? ¿Cómo fue ese camino? Ay, fue difícil, la verdad, porque por un largo tiempo no encontraba aún como un equipo que me pueda ayudar. Y creo que cuando tienes a la gente correcta, todo fluye bien y como tu material se cristaliza de la mejor manera. Mi tránsito con la música ha sido como una relación de amor y odio. Y también es como batallar con el síndrome del impostor. Todo el tiempo. Y sí. no, sabes, qué bestia, yo como que odio eso, pero a veces es difícil. Pero creo que, o sea, sí tiene full que ver con la confianza, la autoestima que tienes. Y cuando te vas dando cuenta de lo que eres capaz de hacer, creo que es como que más fácil llegar al punto en el que sabes que lo que estás haciendo está bien. ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque sí, mi música no solo es para... ya existe un artista más. No, o sea, yo vengo con un mensaje de liberación espiritual, emocional y cognitivo. Y siento que es uno fuerte. Y sí, hay muchos artistas que hablan de lo mismo, pero no veo mucho de eso como que dentro de nuestra A la escena. final es tu voz.
O sea, es como hay esta necesidad de decir muchas cosas, pero sigue siendo distinto solo porque viene de ti. Entonces, siento que el hecho de justamente poder entender tu mensaje... Aquí tengo yo un debate, porque me gusta lo que mencionas de digamos, la forma de resignificarlo, interpretarlo. Entonces, justo voy a eso. O sea, Dom, tú aquí básicamente nos das un pedazo de tu alma, pero para Emi, para mí, para Francisco y el resto de personas pueden tener significados muy distintos, sí, interpretaciones claro. muy distintas. Me encanta eso también. Justamente, quería preguntarte, ¿qué opinas tú de esta resignificación de tu música? O sea, cómo interpretan los demás. Sí. Yo quiero escuchar cómo interpreta la gente las historias que he compartido. De verdad me interesa bastante, por eso es como en las redes siempre estoy preguntando qué opinan y demás, porque a mí me interesa como entablar una conversación profunda, porque siento que son temas profundos y como que de las cuales no se hablan mucho, entonces a mí me encanta saber lo que piensa la gente y cómo se ha sentido. Sí. ¿Y crees que puede llegar a algún punto en el que una interpretación te genere ruido? O sea, que te quedes con esta sensación, digamos, en connotación, no necesariamente negativa, pero sí un espacio en el que digas, fuck, eso no es lo que quería transmitir, pero bueno, o sea, ya lo estás sintiendo tú de esta forma. Interesante eso. O sea, yo creo que, no sé, dijiste eso y pensé y no me creerías. Porque no me creerías, sí puede como llegar a ser, no sé si desde un punto de victimización o empoderamiento, para mí es ambos, pero también la forma en la que yo veo esa canción es como una batalla entre el ego y el yo. Entonces, obviamente no he sido muy obvia con el papel que juega cada, no sé, pedacito del que digo en las canciones, no sé. Pero, porque... sigue siendo una conversación. A mí me parece súper interesante cómo a medida que tú escuchas el EP, te das cuenta que es una conversación interna, ¿no? Ah, interesante, Creo sí, que qué bacán. Away, no sé, Omens, tal vez estoy equivocando, pero hay un diálogo directo, ¿no? De tú eres esa, no recuerdo exactamente la lírica, pero tú eres como esa chica, te hablas directamente a ti, en algunas canciones, ¿sí? ¿Me puedes decir qué canción estoy hablando? De la Omens, creo que en es. Omens es como habla sobre, hey Dom, estás acostada en el suelo, durmiendo en el suelo. Hay como un diálogo directo sí. y hay como una posición de crecimiento personal en todo. Y se conecta bastante y se enlaza con lo que tú dices, ¿no? Que este álbum se trata de tu proceso de sanación y creo que eso se cacha. Quisiera saber cómo fue para ti, como regresar, porque digamos, eso viviste hace full tiempo, ¿no? Pasó bastante tiempo. ¿Cómo fue para ti como ese proceso, yo lo diría como reescritura, pero es volver a esos recuerdos, esas memorias para poder componer la canción? ¿Cómo fue para ti ese sentimiento y entregarle melodía y darle como completar ese rompecabezas que consiste una canción y formar un EP? Una súper pregunta. Fue incómodo. Muy incómodo. Away fue la única canción, bueno, y no me creerías, las únicas 2 canciones que no edité la lírica. Away y ¿cuál otro? Away y No Me Creerías. Away es la primera canción que yo escribí cuando regresé al Ecuador. Omens yo empecé a escribirla en Australia. Literalmente un día después del sueño que cuento, porque I had a dream last night. Es como literal, así. Yo tuve un sueño con la muerte y que me acechaba y o sea, literal trataba de como que negociar con mi alma. Obviamente no directamente conmigo, porque toda la manipulación no venía de mí, era de este otro individuo. Entonces, simbólicos, los sueños son simbólicos. Y bueno, como dije, fue incómodo, pero como regresar para como recomponer la lírica de Omens fue muy interesante porque aprendí cosas nuevas y lo vi desde otro punto, ya no tanto como una víctima, sino solo como un aprendiz. Siento que cambia totalmente el juego ahí. Obvio, va de la mano con la manera en cómo pienso ahora, que todos somos aprendices y todos somos maestros. Nadie es víctima de nada más que de tus propias decisiones. Y eso dije en el concierto. Y sí, yo fui como víctima de mis propias decisiones y punto. Así, yo creo que ya he perdonado bastante a esta persona y eso es parte de la sanación. Pero bueno, en 44 horas como que menciono sobre un maestro
Y cuando yo compuse esa canción, eso fue creo que a finales del 2022 o inicios del 2022. ¿Es la más reciente que compusiste? No, Freedom fue compuse en septiembre del 2024. Era la última canción para el EP. Pero componer 44 horas fue muy interesante porque yo ya tenía una lírica para esa canción, pero como que fue evolucionando y como yo ya le tenía como visto para que sea la última, quería darle como un significado más fuerte y como que toda una conciencia diferente, no desde un punto de victimización ni nada, sino más como de aprendizaje y ser agradecida con esa oscuridad, porque yo estoy infinitamente agradecida con esa oscuridad que me acompañaba en esa época, porque si no hubiese sido por eso, nunca hubiese visto la luz con la que vivo ahora y el que me acompaña, y estoy tan agradecida, de verdad. O sea, sí fue una de la segunda peor cosa que me ha pasado en mi vida, pero es la que más fuerza me ha dado. Y bueno, no te estoy dando las gracias, pero gracias. Wow, 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 wow. Realmente súper poderoso, ¿ya? Claro, o sea, siento potente. que trabajar tanto, pucha, llega un punto en el que es lo que tú dices, como esto de ser víctima de mis propias decisiones. Yo siento que muchas veces puede ser también un debate interno de cómo no dejo que me afecte las cosas que pasan en el exterior, de lo que yo no tengo control, pero sin embargo me afecta. Y creo que justamente esa delgada línea entre como cuidarse a uno mismo y ya, versus el cuidarse, pero estoy o sea, no por minimizarlo, obviamente, pero es como yo siento que sí llega un punto en el que tienes que trabajar como o solamente te salvas a ti o sigues intentando salvarte a ti y salvar el entorno y salvar lo que sea que esté afuera. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? ¿Crees que se alinea también con tus vivencias o no necesariamente? Yo solía tener un complejo de salvadora. Ahora ya no. Es como mi trabajo es salvarme a mí y a nadie más. Es como, o sea, tampoco es como egoísmo. Es como, no me compete. O sea, no es mi trabajo salvarte a ti o a ti de tu oscuridad. O sea, yo como tu amiga te puedo dar como El apoyo. un apoyo emocional, te puedo dar un consejo, darte un abrazo. Un abrazo es más sanador que 1.000.000 de palabras que no sirven de nada. ¿Me cachas? Pero sí, cuando yo entendí, el día que yo entendí que yo me tenía que salvar a mí, es cuando literalmente todo se fue al suelo y dije, wow, o sea, literalmente mi vida depende de mí. Ok. Y ya, es como, y si yo o sea, si yo dependo de mí, yo me tengo que levantar, porque y por eso, por amor a mí, como digo, y no me creerías al final, si no hubiera sido el amor por mí, amor a mí, ¿quién me podría salvar? Nadie. I'm sorry, but not even Jesus. O sea, sí. Qué gran proceso de reconstrucción y reconcepción de uno mismo, ¿no? Es como una historia que se va construyendo y que va generando una vivencia mucho más libre, mucho más freedom. Y qué importante es comprender eso desde un estado de presencia en el que somos mucho más conscientes de las necesidades que tenemos, incluso de la necesidad que tiene el otro, pero ¿y cómo nos hacemos cargos nosotros de digerir esa situación que está viviendo nuestro prójimo, nuestro amigo? ¿Cómo nos hacemos nosotros cargo incluso de que no nos afecte? Y creo que eso es algo muy rescatable dentro de tu proceso. Y hablando de procesos, tú nos contabas también de cómo expresaste ciertas cosas en tu concierto. Tuvimos la oportunidad de estar en tu concierto, de disfrutarlo. Gracias. Con un gran ensamble de ¿cuántos músicos? 10, 11 10 conmigo. músicos, 11 músicos. Nos parecía impresionante cómo hiciste incluso la composición del escenario. Creo que has caminado un gran trayecto. ¿Cuáles son tus satisfacciones?
¿En general o con el concierto? Con el proyecto de Freedom, ¿qué son las satisfacciones? Más adelante hablaremos un poquito más quizás de tus frustraciones. Buenas. Mis satisfacciones con el proyecto en general, bueno, el hecho de que existe y al fin salió, o sea, satisfactorio totalmente. Y el hecho de que lo hice con los mejores del país. Santiago Salazar, de verdad me abrió los ojos a tantas cosas desde el primer día, incluso el día que le fui a conocer oficialmente, personalmente, en su estudio en el Majestic, el Búnker. Como que escuchó todas las propuestas que yo tenía y se quedó loco. Yo no lo creía. Yo que Santiago Salazar disfrute lo que... No, otro nivel. Entonces eso fue como que, wow, ¿en serio? ¿Será que es posible hacer esto? ¿Será que en serio soy buena? Ya sabes, porque como la confianza viene como más o menos después. O sea, así fue para mí. Yo no era tan como que segura de mí misma por un largo tiempo, obviamente, por todo este proceso y demás, porque sí te destruye la autoestima completamente todo. Claro. Todo ese abuso. Pero luego me fui topando con más personas, muchos más músicos tan profesionales que me fueron inspirando tanto. Entonces, satisfactorio el performance de los músicos que formaron parte del proyecto. Estoy muy feliz con el producto final. Sí, me gusta, lo tripeo. Bellísimo. Muchas gracias. Es bellísimo. Y me encanta también cómo trabajaste el tema del póster y las publicidades, los volantes. Me gusta mucho también la portada que utilizaste para promocionar tu concierto. Gracias. Concierto. Me pareció muy interesante también el uso de las estéticas. Sí. Ajá. Sí, tal vez igual nos podrías contar un poquito de ese proceso estético que tú has ido trabajando. Sí, de esta portada, al menos lo que quería mostrar aquí es como una onda medio mágica, medio medieval también, porque siento que esta persona que me acompañó en toda esta destrucción va a cachar, porque es como, verán, es una carta, o sea, este EP es una carta de liberación, resiliencia y de sanación también, dedicadas a esa persona y hacia mí. Lo expliqué en uno de los posts que tengo ahí en mi perfil. Entonces, esa persona va a cachar por qué escogí toda esta estética. Y sí, es un mensaje directo, ¿ya? Es un mensaje directo. Es una venganza. Sí, más o menos. O sea, no me voy a vengar así, haciendo lo mismo, sino mediante el arte, porque creo que es como la mejor manera. Claro, tal vez la venganza no es la palabra correcta. La tal venganza vez la nunca revancha. es buena. Revancha, Mata tal el vez. alma y Es la una envenena. revancha. Tal vez esa es la palabra. Yo creo que es una compensación, más bien. Compensación. Es como del voy a resignificar todo lo que tú me hiciste vivir, maldito o maldite. No lo sé. Ajá. Entonces, se me hace full bacán porque es como hablar un mismo lenguaje. Claro. Totalmente. Ujú. Además, El simbolismo, ¿no? Lo Es que como- representa. exactamente, es Qué un importante. statement, es un Ajá. statement. más que- Total. Wow. Además, Ajá. yo creo que aquí lo más importante es la resignificación que tú te das, Ujú. porque tú no le debes nada a Claro. nadie, absolutamente Ni nadie. ellos a mí. Entonces, ajá. Exactamente. Entonces, yo creo que es mucho más importante las palabras que tú te regalas a ti que las que puedes estar dando a otra persona. Exacto. Wow. Ajá. Brutal. Perdón, quería hablar sobre el póster que usamos para el concierto. Ese póster, toda esa producción fue a manos de Mateo Cobos. Estaba Abde Saludos, Sarmiento. Mateo. Saludos. Lo máximo, trabajar con Abde Sarmiento. Abde Sarmiento Saludos, en Abde. maquillaje. Ya. Mayra Arias en el peinado y Olivia Vega como asistencia. Wow. Y fue lo máximo. Queríamos como... Yo le decía a Mateo que quiero como una onda medio de guerrera, porque esto es como los procesos de toda esa onda medieval, así. O sea, es que yo también... Cuéntanos. Quiero hacer un cortometraje de todo esto ya, Lindo. de todas las canciones, de hacer un cortometraje del EP para que se vea visualmente todo lo que pasó, porque, o sea, la música puede contar una cosa, pero siento que visualmente A lo nivel ancla visual más. es otra Claro. cosa, es otra narrativa. No necesariamente tiene que ser contraria a
a lo que cuenta el EP, pero es interesante también cómo la narrativa visual influye o complementa lo que cuentas en el EP. Complementar es lo que quiero. Es muy lindo. Sí, perdón, dale. Quiero poner sobre la mesa un tema que justamente en lo que tú mencionas al equipo de gente con el que trabajaste, yo quiero hablar un poco más de la industria como tal, ¿ya? Porque me llama mucho la atención. Tú te graduaste en Australia, entonces yo entiendo que viniendo de allá, o sea, tenías, digamos, como una familiaridad distinta de cómo es la industria, de cómo son, hablamos de temas de formar un equipo, de lanzar formalmente una propuesta artística, versus hacerlo acá. Entonces, quiero justamente preguntar eso porque me gustó mucho lo que mencionaste de tuve que dar con las personas correctas y siento que es muy valioso mencionarlo porque pues a la final, jaja, hay que ser realistas, estamos aquí en esta ciudad, en este país y queremos también salir adelante y sabemos bien que estamos luchando frente a muchas propuestas en donde uno tiene que, no sé si decir cuidarse un poco, pero a lo que voy es que como artista tú sabes, no sé si decir, o sea, ahorita lo voy a expresar desde lo que yo percibo, pero si tú lo consideras de una forma distinta, siéntete en toda libertad de corregirme. Yo, como lo veo es, quiero ser artista en esta ciudad y yo sé cuáles son mis estándares. Entonces, quiero hacer respetar eso. ¿Cómo sientes que ha sido este proceso ya de armar un equipo? Vamos al punto de vista un poco más logístico, planificación, recursos, digamos, técnicos y humanos. ¿Cómo fue esta otra cara de una producción artística, no? Bueno, en Australia yo trabajaba con mis compañeros como equipo. Tengo un amigo muy bueno, Felipe, que me tomó las fotos para el primer EP que se llama Think Again, que creo que solo está en SoundCloud y YouTube. Entonces, en sí, como un equipo no tuve. Le tenía a mi profesor. Todo el EP anterior es como gran parte hecho por mí, literalmente, casi todo. Entonces era como que estar en el vacío, en un océano, nadando un poco sola, pero igual fue divertido, sí, fue diferente. Se nota la diferencia de cómo valoran el arte en Australia y cómo se valora aquí en Ecuador. Pero he tenido suerte, obviamente trabajando, como que conectando con otras personas y como conversando, haciendo networking. Fue difícil encontrar el equipo con el que estoy ahora. Es try and error, you know what I mean? Sí, justamente me hiciste acuerdo a otra pregunta que también tenía. ¿Qué se siente decir, o sea, compartir tu mensaje con más músicos? O sea, porque ya es un tema de ejecutar el sonido y conectar con el mensaje y a la final tú, pues, o sea, en el concierto estuviste con un equipo de 10 personas. Entonces, ¿cómo fue también este proceso de...? Yo siento que es algo muy íntimo, decir como... quiero que toques esta canción. Sí. ¿Y cómo fue la construcción musical colectiva de Freedom? En versión estudio no habían tantos músicos como en escena. Pero igual, las personas que sí formaron parte en la versión estudio, yo sí como les conté un poco del contexto y les decía más o menos cómo quería que se sienta su performance, que sea lo más honesto posible. Les daba la libertad también de como meter su magia ahí, porque, o sea, no me considero maestra de ninguno de los instrumentos que yo toco, entonces siempre quiero que alguien lo haga mejor. Entonces, comunicarme con los músicos fue bastante chévere y así también pude como recibir palabras de aliento, porque cuando yo les cuento esta historia que no es para nada bonita, siempre se me sale una lágrima, pero no tanto de dolor, sino por el hecho de que ya no estoy ahí y es como de victoria en todo caso. Es como, ha sido súper bacán y ya, o sea, en el contexto en vivo, también les di un contexto, de la historia y demás. Y la sutileza, al menos para Away, hubo una sección de cuerdas. Entonces sí quería que le hagan así súper profundo y bien sentido. Y fue muy interesante, de verdad, ver diferentes perspectivas de tantos músicos. Fue lo máximo, una de las mejores experiencias que he tenido este año. ¿Cuáles crees que fueron los retos dentro de conectar con un equipo humano más grande? O sea, porque yo entiendo que para tú dar esta libertad que dices,
Siento que, no sé si haya pasado con tus músicos, o sea, ahorita yo me pongo en la percepción de qué hubiera hecho yo, Dana, si es que Dom me decía como, ármate, o sea, esta es la historia, este es el contexto, esta es la música, propon algo. Para mí sería más como del, ¿cómo puedo corresponder lo que Dom quiere decir? Entonces, siento que yo cuidaría en exceso tu mensaje antes de yo querer como ponte mi instrumento vocal en esencia, sería como del, ok, maybe estas armonías no sé, así como que vayan a la par con lo de Dom. ¿Cómo sientes que superaste también esos retos a nivel creatividad musical con el resto del equipo? Primerito soltando el control. Durísimo. Ok. Y es difícil cuando tienes pequeños como traits de eso. Pero también es una cosa que se puede sanar porque es como algo del ego, ¿ya? O sea, tener esta cuestión del control es full ego. Y permitirme eso fue bastante liberador porque yo no sé todo. Entonces, si alguien que sabe más puede venir y me puede enseñar algo, chuta, bienvenido sea, por favor. O sea, yo solo quiero aprender. Pero, o sea, con las frustraciones que viene con eso también, es una buena pregunta. Como que no lo he pensado. ¿Y cuál han sido las Ujú. frustraciones en general en el desarrollo? ¿De todo el proyecto? Sí, ahora sí hablemos de las frustraciones, porque sé que aquí hay mucho amor y mucha historia, pero sé también toda la fuerza, el poder y todas las tristezas que quizás también tuviste que pasar, o o los enojos que tuviste que pasar, Uf. sean enojos contigo misma o con otras personas, o incluso, qué sé yo, presiones, incertidumbres también, no sé, incluso temas económicos, tantas cosas que pueden pasar por en Uf. medio dentro de esta producción. Cuéntanos cuáles son estas frustraciones y lo más importante, cómo las fuiste superando. A ver, componer, o sea, como revisitar lo que hablamos antes, revisitar todas estas canciones. O sea, sí fue frustrante como entrar en conciencia de que en serio eso me pasó. Y, o sea, re denso. Es recordarlo. Ajá, o sea, chuta. Es loco porque cuando yo empecé a grabar esto con Santi, yo no estaba en terapia. Yo no estuve en terapia desde el 2023 hasta septiembre del 2024. Entonces sí fue como, oye, qué loco, no sé cómo superé eso sin ayuda. A ver, pero bueno, Pensando. las frustraciones económicas, Santi sí me vio llorar una vez por eso. Qué bestia, y mamá me dijo, Dom, no te voy a dejar autosabotearte. Ya, lo de la plata, o sea, bien, después, así, no te preocupes de eso ahora. Nosotros acá lo que venimos a hacer es arte y siento que lo que tenemos es de alto nivel, entonces enfoquémonos primero en hacer la música, lo otro es secundario. Y esa como conciencia de Santi también me alivió bastante. Claro. Qué bestia, Santi sí me ha visto llorar más de unas 3, 4 veces. Durante el proceso de grabación también yo recuerdo un momento muy específico grabando No Me Creerías, que creo que sí tengo ese video en Instagram, que estoy así en el estudio y alzo los brazos así porque es como que puedo respirar mejor y como me entra más aire a los pulmones y no sé, también es como que una cuestión simbólica que yo hago también. A ver, estábamos grabando y me dice, no, Dom, así no. Y yo sí, pero ¿qué? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Es que el día anterior estabas más enojada. Y claro, no me creerías, es como que más intenso, pienso. Y me dijo, chuta, en serio, tengo que estar brava para que esto salga bien. Y bueno, no necesariamente tenía que estar enojada, pero sí meterme en el papel. Claro, es la Encarnar interpretación, ¿no? Encarnar algo en donde no estás vibrando, o sea, regresar a esa frecuencia, así sea unos 5 o media hora, 5 minutos o media hora. Qué heavy. O sea, sí te descompone, porque no quieres estar ahí, pero chuta, también fue como una experiencia súper bacana porque hay esto que se llama la ley del ritmo, en el que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, era muy interesante jugar con esas ondas y frecuencias y emociones. Pero siento también que ahí también hubo un proceso fuerte de sanación.
Claro, y Santiago durante. fue testigo de Y tantas maybe cosas. ahí está Qué la lindo. respuesta. O sea, lo que preguntaste antes, como del cómo lo hice si no estaba, o sea, si no fui como en este periodo de terapia. Claro, qué Mientras estaba interesante. grabando el EP, pues ahí está. O sea, mientras grababas, sanabas. Fuiste sanando. Ajá. Ahí Y, está, ahí está. Ya. y Santiago, sí, qué bestia, un excelente amigo. ¿Cómo diste con él? El goce, verás. Yo me enteré sobre estos premios GarageBand y vi que, bueno, yo estaba ahí stalkeando el GarageBand. Saludos a Jimmy. Hola. Y estaba Dato viendo, ajá, cómo fue todos estos premios, etcétera. Y obviamente yo quería encontrar los productores acá en Ecuador. Entonces me topé con Santiago Salazar. Hay otro que se llama Juan Pablo Rivas, saludos de ti también, que es lo máximo, está en Quito. Y cuando caché a Santiago Salazar, yo le empecé a seguir, empecé a ver todo su perfil y luego un día solo comparte una historia de él con Robbie Draco Rosa. O sea, I was like, qué hermoso. De aquí soy. Sí, Con ajá, él grabo. ajá. Y yo le Ya. escribí y le dije, si tan solo supieras, obviamente en inglés, pero yo le dije, si tan solo supieras que vamos a trabajar juntos. Él pensó que estaba refiriéndome a Draco y me pregunta, a ver, ¿con Draco o conmigo? Y yo, sí, con Draco fuera lo máximo, pero de ley contigo. Sí, por favor. Y me dijo, de una. O sea, hicimos una cita para yo ir al búnker y, bueno, obviamente no logré ir porque me fracturé el pie No. izquierdo y tuve que sanar. Eso creo que pasó en el 2023. No, perdón, 2022, a finales de 2022. Y nuevamente esta cuestión con febrero. La primera cita que tuve con Santi Wow. fue en febrero del 2023. Sí, las primeras semanas. Y después creo que el 23 de febrero empezamos a grabar. Wow. Re Ajá. bacán. O sea, De una fueron a fue, grabar. Sí, o fue sea, el wow. verdadero. Tú lo encontraste porque hiciste tu chamba de buscar Ajá, a alguien totalmente. que conecte contigo, que te inspire esta confianza también, que es súper importante porque, pues, no, nomás se suelta Sí, un sí. proyecto Claro. tan Hice importante. mi deber en conocer a la escena porque es como algo que me interesa full y Ujú. me encanta conocer a nuevos artistas y cachar a otros que ya han estado y que yo he ignorado y no sé. Pero ha sido súper bacana así toda esa investigación. Wow, qué Sí. especial, Qué qué lindo. hermoso. O sea, Sí. siento que estamos también en un estado de vibración de mucha gratitud y eso es re Mm. bacán porque es como un estado de mucha lucidez e intensidad también. O sea, es como estar neutralmente. Porque justo conversaba, no recuerdo si con Francisco o con Emi, jaj, pero era este tema de qué loco poder, no quiero decir consumir tu música, sino es como del qué loco poder Alimentarse. alimentarme, ajá, de tu mensaje, de tu música. Y es interesante porque es como, o sea, lo que a mí me gusta mucho de este espacio es que te tengo aquí, así al lado, o sea, como conversando iguales y es bacán porque después de esto, después de esta despedida, me quedo con esto. O sea, es como de tu música está ahí, ¿cacha? Entonces es también una forma muy interesante de transitar las cosas. Igual ponte lo que mencionas de tu primer EP. Se me hace full loco. No sé qué opinas tú al respecto sobre este tema de desidealizar o desromantizar también las cosas que crea uno mismo, porque siento que a veces hay mucha presión por ser perfectos. Y es como de, es que esto tiene que ser, o sea, la mejor canción o la mejor propuesta o el mejor EP y tiene que ser lo mejor y ya. Entonces, como enfocarse en esta perfección es tan irreal, porque a mí me encanta escuchar a no sé, como otras entrevistas de artistas que abiertamente te dicen como me caga esta canción, así, ponte, creo que es Michael Jackson con Billie Jean, así como me caga. Sí, no le gusta. Sí, entonces, o sea, obviamente este es como el ejemplo más mainstream, pero pasa, o sea, y es como un tema de, qué loco, a Michael Jackson no le encanta este tema, pero de mí es mi favorito, así, entonces siento que eso es muy interesante, como a lo largo de tu creación artística vas dejando pedazos de ti y ya, o sea, es como, yo tengo mucha curiosidad porque es del, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Qué tienes tú así entre manos? Sí. Sí, como quiero hacer un álbum, ya un álbum, no un EP, obviamente algo conceptual, con diferentes elementos musicales. Sí quiero como enfocarme bastante como en la cultura andina, porque siento que conecto bastante con ese mundo. Mucho, bastante, ajá. Entonces, sí, tengo planeado un álbum con esos elementos. También
Estoy con full ganas de participar en algunos festivales. Tengo proyectado también irme a Estados Unidos el próximo año. Entonces ahí se expanden los horizontes. Wow, Ujú. chévere. Pero no me gusta planear como tanto así, porque sí quiero darle chance a la vida que me enseñe algo y yo como dar un mensaje de lo que yo haya aprendido. ¿Y qué te gustaría lograr? Tal vez, ¿cuál es tu sueño así como música próximamente así? A ver, aparte de poder como literalmente comer solo con la gente escuchando y asistiendo a mis conciertos y comprando la música, lo que más anhelo es que las personas conecten con estas canciones de una manera tan profunda que puedan encontrar alguna enseñanza dentro de ellas o que les acompañe en algún momento vulnerable, en cualquiera de las emociones en las que se encuentren y como que les ayude a salir del hueco en donde están. Porque eso es para mí este EP. A mí, cada vez que yo escucho estas canciones, no voy a negar, a veces sí lloro cuando escucho y, o sea, ver como esa diferencia entre el pasado y el presente que vivo ahora a mí me inspira full y es como, me da full ganas de seguir viva, ¿me entiendes? Porque ahora encarno toda esta luz y como todo este amor y esta gratitud y es un regalo que uno pensaría que no merece, pero todos merecemos amor y gratitud y luz en nuestra vida, paz y respeto. Y eso es lo que yo quiero que la gente cache. Quiero que sepan que, como mencionamos antes, solo tú te puedes salvar y solo tú puedes hacerte cargo. Porque el que quiere, en serio, en serio, en serio, puede. Y, o sea, deja las excusas de lado, porque tú puedes, o sea, literalmente tienes el control y todo el poder para transformar tu vida. Y si no lo haces, no lo puedes echar la culpa absolutamente a nadie. Y ni siquiera te puedes echar la culpa a ti. Pero sí es tu responsabilidad hacerte cargo de lo que sí está dentro de tu cancha para sanar y, no sé, o sea, no controlar, sino, o sea, manejar. Claro. O sea, Oiga, ¿y qué tips, ya después que has pasado por este proceso, ¿no? En donde ya dejaste y liberaste todo lo que has escrito y lo que has compuesto, como has sido libre de cierta manera, para quien quiera como apostar a lo que has hecho hasta el día de hoy, ¿qué consejos le darías? que no tengan miedo. O sea, porque el miedo es una limitación también, es como una herramienta, pero que no tengan miedo a dar el primer paso. O sea, la aceptación de que necesitas ayuda es, creo que lo mejor que les pudiese decir. O sea, y que solo lo hagan. O sea, porque literalmente, por más que se sienta que estamos solos en el mundo, no estamos. O sea, mira cuánta gente hay a tu alrededor. O sea, sí, no tenemos así como no sé, no puedes decir que el pana de la calle, así cruzando al frente, no es tu amigo, así, pero no sé, me ha pasado que he tenido conversaciones full profundas con gente que no está dentro de mi círculo, que me ha ayudado bastante como a procesar muchas cosas. Entonces, no sé, hacer comunidad siento que es como muy importante dentro de un proceso de sanación porque ahí puedes como recibir sabiduría de personas que han pasado por ciertas cosas más pesadas o sea, tampoco creo que debes vivir una vida miserable para ser sabio. O sea, la sabiduría viene con experiencias, sí, pero también con full conciencia, conocimiento y autoconocimiento y el hambre como al conocimiento. No estoy redundando, sino es como literal diferentes cosas. No sé si respondí bien tu pregunta. Sí, está bien. Total. Súper. Cualquier respuesta es correcta en este espacio y qué maravilloso poder hablar de comunidad, entendiendo que tus palabras pueden llegar a mucha gente y pueden generar reflexiones de la Emi, de la Dana, míos. Sí, solo quiero como reverberar esa positividad y toda esa sanación y el amor que yo he recibido en estos años. Y creo que es parte de la vida, estos ciclos, de tener la oportunidad de darse cuenta que uno cayó y de poder reinsertarse
en uno mismo, ¿no? Ujú. En su conciencia, en trascender también en otras personas, en poder expresar lo que uno siente también. Creo que eso es un maravilloso poder que tenemos y gozamos en este momento cada uno de nosotros. Claro, en este espacio. Ajá. Quería Ujú. agradecerte, Dom, por todas tus palabras, por todas tus historias, por contarnos tus incertidumbres, pero también tus alegrías. Mm. Y qué bello es saber que tú sigues creciendo y que te proyectas a ser una gran cantautora. Sí. Que ya lo eres. Que ya lo eres. Solo te proyectas a no soltarlo y eso es muy Claro. valioso. Ujú. Y Muy más importante. valioso aún como tenerte en estos espacios, ¿sabes? Como hablar de un tema de cuán importante es que la gente crea en tu proyecto. Y Que lo respete también. Exacto, ajá, que lo respete, que lo trate con seriedad, que lo traten con dignidad. Entonces, yo siento que es muy interesante nuestro rol, o sea, específicamente hablar de humano narrativo, porque muchas veces pensamos como hay que hacer espacios para cachar como el alma de los artistas, pero ¿será que quieren venir? ¿Será Que quieren conversar ¿será y que profundizar quieren en eso, hablar? ¿no? ¿Será que, Ujú. que confían también como en este proyecto, en este espacio? Entonces el hecho de que estés aquí presente es como del wow. O sea, es lo que tú dices en plan, me resuena mucho esto del clímax, porque nuestro clímax como proyecto, o sea, es algo tan grande y Es es algo que se constante. alimenta ajá, constantemente con la presencia de los artistas que también creen. Entonces, para mí es importante que sepas que esa fe es correspondida y que este respeto es correspondido. Entonces, Ujú. mucho amor desde Juna para Dom, para Freedom, para Lo que se los viene. próximos mensajes que tengas por decir. Entonces, eso es muy bacán, que nos permitas registrar quién eres tú en este presente. Es súper valioso. Es Y- esa memoria claro, que se ajá. conserva. Qué lindo. Oye, y Gracias. quisiera nada más como mencionar algo que tú dijiste como en una entrevista, jaja, que mencionabas tu concierto y dijiste como va a empezar puntual porque el arte se respeta y Mm. exactamente, o sea, el arte se respeta y como exigir ese valor creo que es muy importante y no estamos muy acostumbrados a Sí. Claro, a total. hablar sobre eso también. Ujú. Ujú. Qué importante. Yo creo que es justo lo que tú mencionas y dijiste la palabra clave, exigir. Yo sí me lo cuestiono y es como del, ¿cómo así? Que hay que exigir el como respeto, ¿cacho? Por un proyecto artístico, o sea, no me hace sentido, pero al mismo tiempo es del, otra vez hay que ser realistas en dónde estamos, en la cultura, sí, o sea, para bien o para mal, que nos deja, digamos, pros y contras, pero a la final es eso, o sea, es como del, hay espacios donde las cosas son más buenas que malas, hay espacios donde sucede al revés, pero es lo que yo mencionaba cuando recién como estábamos planificando el proyecto y así, decía como este panorama de chuta, los proyectos culturales no duran, ¿por qué será? Y es del, no podemos responder eso, pero ¿no? sí podemos ser uno más y no desde una perspectiva de, son un proyecto más, sino de, somos un proyecto más que está acercándose más, o sea, todo lo que caminaron el resto de espacios previos para que nosotros lleguemos a este Claro. punto, para que después lleguen más proyectos, o sea, Ujú. siento que es un tema constante de... Es una lucha constante, Ajá, es no también. dejar ir porque Ajá. es súper, sabemos lo complejo que es Ujú. como mantenernos en este contexto, pero siempre es eso con esa fe y esperanza constante. No, Así es que, muy bacano. gracias. Yo quisiera decir que, a más de tener el podcast contigo, seguramente tendremos más sorpresitas que comentaremos fuera de cámaras. Pero eso es bacán, o sea, como justamente la línea no termina aquí. Claro. Entonces, yo creo que con Ujú. esta gratitud podemos cerrar este episodio. Ajá, estamos construyendo sueños, estamos construyendo humanidad y estamos construyendo historias también. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, mi querida Dom? Me pueden encontrar como Dom Ordones 44 en Instagram. También estoy en TikTok, en Twitter, YouTube, En Facebook. Spotify, En vayan Spotify a escuchar como Dom. su Ajá. último EP. En Instagram está el Linktree en el que te lleva a todas esas Chévere. páginas. Ujú. De una. Perfecto, Gracias, ya. Dom. Emi, A mí me encuentras como @emitatlol en todas las redes sociales. Sígueme.
A mí, como Danaeda_, en Instagram. Y a mí como JFO Producciones, igual en Instagram. Pueden seguirnos igual en nuestras redes sociales, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, como Humano Narrativo. Así que, Humano Narrativo. Dejamos precedente. Epa. Dejamos precedente. Esto fue un episodio. Muchas gracias por escucharlo. Nos vemos en una próxima ocasión en Humano Narrativo. Oh, Gracias no por la dije. invitación. Yay. Ah. Nos vemos hasta Gracias, la próxima. Dom. Hasta luego.